¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar de manera virtual, ¿ya? Vamos a trabajar el día de hoy tema polinomios, ¿de acuerdo? En el curso de álgebra, ¿de acuerdo? Esto es para tercero de secundaria. A ver, he puesto acá la parte teórica, ¿de acuerdo? Que vamos a trabajar, ¿ya? A ver, empecemos. Expresión algebraica, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es una expresión algebraica? A ver, aquí está. Una expresión algebraica, ¿ya? Yo puedo decir donde la variable o variables presentan operaciones de suma, resta, multiplicación, división. Esto es potencia y raíz, ¿de acuerdo? ¿Cómo es esto? Vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿de acuerdo? Mira por acá. A ver, si yo pongo aquí lo siguiente, r de x. ¿Para qué hago esto? Esto hago para que te des cuenta quién va a ser la variable. Recuerda, es una expresión donde la variable o variables, en este caso es una sola, ¿de acuerdo? ¿Qué va a presentar? Presenta operaciones de suma, resta, multiplicación, división, etc. Entonces aquí, para este ejemplo, pondré lo siguiente yo, un 5x al cuadrado más 3x menos 8, ¿de acuerdo? Esta es una expresión algebraica, una operación que implica una variable, ¿de acuerdo? Y en el cual implica sumas, restas, potencias, etcétera, ¿de acuerdo? También hay producto, ¿no? 5 por x al cuadrado, 3 por x, también implica producto. Esto es una expresión algebraica, ¿de acuerdo? Ahora, esto es para una variable, ¿de acuerdo? Pero también podemos tener expresiones donde haya más de una variable. Por ejemplo, acá colocaremos un t de x, y, ¿de acuerdo? Ahora implica dos variables. Esto es para definir a las variables siempre, ¿de acuerdo? Entonces colocaré aquí los valores. Por ejemplo, una raíz. Falta una raíz, ¿no? Acá lo menciono. Una raíz cúbica, ¿de acuerdo? Que sea menos x elevado a la quinta, por ejemplo. Más el y elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Acá se utilizan las dos variables, ¿de acuerdo? Y con diferentes operaciones, ¿de acuerdo? Acá puedo aumentarles si quiero yo. Puedo poner así un 7y al cuadrado, ¿de acuerdo? Para implicar en el producto. Listo, ¿ya? Esto es una expresión algebraica, ¿de acuerdo? Consiste en asociar variables con operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potencias, como en este caso, potencia, potencia, y raíces también, ¿no? Aquí está la raíz, ¿de acuerdo? Y ahí está. Listo. Ahora, vamos a pasar a lo que es un término algebraico, ¿de acuerdo? Eso nos va a adentrar ya más en el tema, que es polinomios, ¿de acuerdo? El término algebraico, ¿qué cosa es? Es una expresión algebraica que no admite las operaciones de suma y resta. ¿Cómo será esto? Mira, a diferencia de esta primera parte, ¿de acuerdo? En esta parte de la expresión, tenemos que acá hay sumas y restas, ¿de acuerdo? Resta y suma. ¿Qué pasa en el término algebraico? Ya no va a haber esta suma y resta, ¿de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo para esto de aquí. A ver, veamos. Por ejemplo, tengo acá q de x, ¿de acuerdo? Esto le voy a poner lo siguiente, un 5x al cubo, ¿de acuerdo? Esto de aquí no tiene ni suma ni resta, como puedes apreciar, ¿de acuerdo? Entonces esto es un término algebraico, ¿de acuerdo? Porque presenta variable igualmente, pero no admite ni la suma ni la resta, ¿de acuerdo? Un término algebraico. También puedo usar un término algebraico con dos variables, ¿de acuerdo? Por ejemplo acá, un r de x, y. Voy a poner acá, por ejemplo, raíz cuadrada de 5, también 5x elevado a la cuarta, ¿de acuerdo? Por y, ahí está, para dos variables, pero no tengo ni suma ni resta, no está la presencia de una suma y una resta, ¿de acuerdo? Es un término algebraico, es aquella expresión que no consiste de sumas y restas, ¿de acuerdo? Tienes tu variable igual, tienes tu potencia, como ejemplo, tienes un producto, ¿de acuerdo? O una raíz, como en este ejemplo, pero no tienes ni suma ni resta, ¿de acuerdo? Entonces acá veamos algo importante ahora para esto. Vamos a asociar la expresión y el término algebraico, ¿de acuerdo? Mira por aquí, voy a hacer lo siguiente. Vamos a poner ahora aquí un p de x, y, z, ¿de acuerdo? Esto igual, ¿ya? Vamos a poner acá lo siguiente, a ver, que sea, por ejemplo, un 5, estoy con el 5 cada rato, pero bueno, 5x al cuadrado, y
menos 3y a la cuarta z, y aquí más z a la 5, por ejemplo. ¿De acuerdo? Tengo aquí lo siguiente. Mira, según lo que te he explicado, esto de acá, ¿tú crees que esto sea un término algebraico? Esto de aquí no será un término algebraico. ¿Por qué? Porque acá tengo las operaciones de resta y suma, ¿no? Tengo acá mis variables que se están multiplicando, tienen en este caso potencia, ¿de acuerdo? No hay raíz, tengo mis variables, ¿de acuerdo? Pero aparece la resta y la suma. Entonces, lo que va a ocurrir acá es lo siguiente. Todo esto no puede ser un término algebraico, pero sí puede ser individualmente. Mira, eso nada más. Si yo me olvido de esto de aquí, tendría ahí un término algebraico, ¿de acuerdo? Ahora, si yo me olvido del primero y del último, este que va al centro, también es un término algebraico, ¿de acuerdo? Voy a poner así, término algebraico, TA. Y este último también lo es, solo, ¿de acuerdo? Z a la 5, ¿de acuerdo? Implica la variable, ¿de acuerdo? Que tiene un trabajo de potencia, ¿no? Puedo hacer una multiplicación o algo, lo dejé así nada más. Igual, es un término algebraico, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con todo? ¿Qué sería todo? Sería una expresión algebraica, ¿de acuerdo? Que implica todas estas operaciones. Entonces, todo esto sería una expresión algebraica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues esto es lo principal para trabajar el tema de polinomios. Entender qué cosa es un término algebraico, entender qué es una expresión algebraica, para luego poder llegar a lo que son los polinomios precisamente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seguir analizando esto de acá. Estamos en el término algebraico. Ya sabemos que no admite ni suma ni resta, ¿de acuerdo? Son expresiones con variable y operaciones donde no implican ni la suma ni la resta. Ahora, veamos las partes de un término algebraico, ¿de acuerdo? Como esto ya lo he venido mencionando, ¿sí? Esta parte es la que me define las variables, ¿de acuerdo? Esto vamos a llamarle zona de variables. Recuerda que tú tienes tu libro, ahí me lo puedes revisar, ¿de acuerdo? La parte teórica está ahí también. Algunas palabras están cambiando un poco, ¿de acuerdo? Para un lenguaje que se pueda entender mejor, pero en el libro es relativamente lo mismo. Zona de variables, o simplemente variables, ¿no? Aquí van a estar ubicadas las variables. Esta primera parte va a indicar quiénes son variables para el término algebraico. Zona de variables. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, yo sé que las variables ¿quiénes son? X y Y. Entonces, ¿qué sería el 27 y qué sería A? Todo esto que está multiplicando a mis variables, ¿de acuerdo? Todo lo que multiplica mis variables, ojo, que multiplica mis variables, se van a llamar coeficientes. Ellos son los coeficientes. ¿De acuerdo? Todo lo que multiplica mis variables, ¿ya? ¿Cómo escribimos acá? Lo que multiplica las variables. Lo que multiplica a las variables. Ahí está, lo que multiplica las variables, ¿de acuerdo? Esos son los coeficientes. Recuérdalo desde ahora y hasta el último tema de álgebra porque se usa bastante coeficientes, se habla acá, se menciona en otros temas. Recuerda que todo se enlaza. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí, ¿quiénes son los coeficientes? Los que multiplican a las variables, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, estas son las partes de un término algebraico. Tienes la zona de variables, los coeficientes y las variables propiamente dichas, ¿de acuerdo? Y esas son las variables. Variables, ¿no? Ahí está, ¿de acuerdo? Ahí tenemos eso ahí. Listo. Ahora, ¿qué más se genera en un término algebraico? Aparte de generar todas estas partes, se genera lo que son los términos semejantes, ¿de acuerdo? Dentro del término algebraico tenemos términos semejantes. ¿Quiénes son esos? Acá lo he escrito yo. Los términos semejantes son aquellos que tienen las mismas variables y sus respectivos exponentes, ¿de acuerdo? Términos con las mismas variables y sus respectivos exponentes. Acá yo he puesto un ejemplo para ver este caso. Mira, tengo acá lo siguiente. Tengo este término algebraico llamado R de x, y con raíz cuadrada de 2, x al cubo y a la quinta. Tengo Q con xy igual a 5x a la a por y a la b, ¿de acuerdo? Y me dicen que son semejantes, hallar a más b. Vamos a aplicarlo de semejantes, ¿de acuerdo? Vamos a ver a continuación esto de aquí.
Aquí he colocado nuevamente, ¿no?, el ejemplo para términos semejantes, ¿de acuerdo? Lo que estuve aquí, lo pasé acá, ¿ya? A ver, como son términos semejantes, tienen que tener las mismas variables, ¿de acuerdo? Las mismas variables, y no solo eso, los exponentes para esas variables deben ser los mismos. Esos son los términos semejantes, aquellos términos que comparten las mismas variables y además también tienen los mismos exponentes, ¿de acuerdo? Son semejantes. Entonces, como me dice que son semejantes, vamos a hacer lo siguiente acá, solución. Entonces, vamos a poner acá, como son semejantes, entonces se cumple que x, ojo, mira, este coeficiente vale raíz de 2. Este otro coeficiente vale 5. Eso no importa, ¿de acuerdo? Solamente nos concentramos en las variables, ¿de acuerdo? Los semejantes son los que presentan las mismas variables, ¿ya? Entonces aquí seguimos. X elevado al cubo tiene que ser igual a x elevado a la a. Entonces, sabemos acá, por expresión algebraica, ¿no?, bases iguales, exponentes iguales, ¿ya? Entonces a tiene que ser igual a 3, ¿de acuerdo? En el siguiente, se cumple que y elevado a la 5 tiene que ser igual a y elevado a la b. Entonces, al ser bases iguales, exponentes también son iguales. b será igual a 5, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma ya hallé a y b. Me piden en el problema hallar a más b. Entonces acá a más b va a ser igual a ¿cuánto? A 3 más 5, lo que me genera 8, ¿de acuerdo? Esa será la respuesta para ese pequeño problema, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabes, ¿ah? Términos semejantes, ¿cuándo son? Cuando tienen las mismas variables con sus respectivos exponentes, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, vamos a pasar a lo que es un monomio. ¿Qué cosa es un monomio? Justo para esto es que nosotros hablamos de expresión algebraica y de término algebraico, ¿ya? Esa ha sido la finalidad de por qué empezar con la expresión algebraica y con el término algebraico, para que podamos llegar a un monomio y luego a un polinomio, ¿de acuerdo? Entonces, un monomio es la expresión algebraica de un solo término, ¿de acuerdo? De un solo término algebraico. Recuerda que la expresión algebraica tenía, ¿no? Por ejemplo, tenía él más un 5x al cubo, por ejemplo. Entonces, eso es una expresión algebraica. Pero al hablar de uno solo de ellos, sin que haya suma o resta, estaríamos en el caso de un monomio, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues un ejemplo, un monomio, ¿no?, te indica sus variables y no asume ni suma ni resta en su operación, ¿de acuerdo? Un dato importante para el monomio, ¿no? No tiene ni suma ni resta, ¿de acuerdo? Es un término algebraico uno solo, un solo término algebraico, ¿ya? Listo. Ahora, ¿qué se trabaja con el monomio? Cuando tengas un monomio, ¿qué vas a poder hallar? Vas a poder hallar su grado relativo y grado absoluto, ¿de acuerdo? Esas son sus características que el monomio presenta. Entonces vamos a hallar un grado relativo. ¿Cómo se llama? Súper sencillo, ¿ya? Un grado relativo simplemente trabajaría lo siguiente. Vas a escoger, ¿de acuerdo?, el exponente de la variable que te vayan a pedir. Por ejemplo aquí, vamos a usar este de acá como ejemplo, para hacer un grado relativo. El grado relativo, GR, para la variable X, por ejemplo. Empezamos así. Entonces, ¿cuánto va a valer? Me fijo yo en X. El exponente de X es 3, entonces él será el grado relativo para X. Y si yo quisiera, si yo quisiera saber cuánto vale el grado relativo para la variable Y, también se puede conocer, ¿de acuerdo? Ojo, solamente serían los grados relativos para las variables, ¿de acuerdo? Tienes que ver primero aquí, como te expliqué, ¿no?, la zona de variables. Ellos te indican quiénes son variables y a ellos le vas a hallar su grado relativo. Entonces, para Y, que si es variable, sería ¿cuánto? Cuando no hay nada, ojo, cuando no hay nada, eso se entiende que vale 1, ¿ya? Ya está. Listo. Ahora, ¿qué más se puede hallar en un monomio? El grado absoluto, ¿de acuerdo? ¿Cómo es el grado absoluto? Este grado es la suma ahora, la suma de exponentes de las variables. ¿Quiénes son variables? X y Y. Vamos a seguirnos con este ejemplo. X y Y son variables, entonces debo sumar los exponentes para esas variables, ¿de acuerdo? Listo, entonces acá ponemos GA del monomio, ¿de acuerdo? De M le pondré así, ¿ya? ¿Qué va a ser? Va a ser la suma de exponentes de las variables, ¿no? Entonces, como sumando los grados relativos. 3 más 1, ¿ya? Pero lo mismo, ¿no? Puedes sumarle acá los exponentes o también puedes sumar los grados relativos, que sería la misma idea también. 3 más 1, ¿cuánto te va a generar? 4. Y ahí sería el grado absoluto para este monomio y sus grados relativos también para este monomio, ¿de acuerdo? Listo. Ahora vamos a pasar a lo que es el polinomio, ¿ya?